NTN Televisión, lo que tienes que ver. Bienvenido a Dominicana es Vida. Qué placer que inicia ya este momento íntimo de nosotros compartir como cada domingo a las 5 de la tarde por aquí, por En Televisión. Usted nos ve, recuerde, en Claro, en el canal 31, en Aster y Altice en el canal 33. Y puede vernos en www.entelevisión.com. Puede comentar, hacer alguna pregunta a través de las redes sociales. Dominicana es Vida. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos toda esa plataforma para estar en contacto con ustedes. Nos encanta siempre traerles contenidos de calidad porque ustedes se lo merecen y la televisión se hace para quien la ve. Entonces se hace este programa para ustedes los dominicanos y también nuestros amigos que nos ven en el mundo a través de nuestra señal. Para nosotros es muy importante abordar, nosotros estábamos diciendo hace unos días que hay un tema que nos preocupa en la República Dominicana y nosotros, como nuestra responsabilidad social es orientar, educar, formar un poco, nos gusta hacerlo con responsabilidad y para ello buscar las fuentes. Todo periodista sabe que tiene que buscar la mejor fuente para abordar los temas. Nosotros hemos convocado a expertos en cada una de las materias que envuelve todo lo que es esa problemática, esa situación, esta amenaza que estamos enfrentando las mujeres dominicanas, que está sufriendo la sociedad dominicana, de los atentados contra la integridad física, vamos a decirlo así, que tiene que ver con violencia sexual e incesto. En estos casos interviene el psicólogo, que es el ingeniero, ¿verdad? El ingeniero del ser humano. ¿Cómo se construye el ser humano? Tratar la mente humana, porque el humano es cuerpo y mente. Pero también cuando se necesita medicar a una persona para garantizar la salud mental, interviene el psiquiatra. Y tenemos uno aquí también. Y en el proceso, cuando ocurre el hecho, pues tiene que intervenir el abogado para las consecuencias de esas actuaciones, esos comportamientos anormales o situaciones que se presentan y la persona debe ser castigada. Las consecuencias del acto del ser humano. Tenemos aquí, le voy a comenzar presentando, voy a comenzar por la dama, ¿verdad? ¿Verdad? Porque la dama primero. La psicóloga especialista en traumas, Elinés Madera, está con nosotros. Tenemos al abogado, experto penalista, ex fiscal y también experto en derecho constitucional, Elmer Tibor Borsos Rodríguez, que va también a tratar este tema, y una persona que yo se lo voy a presentar por la formalidad, porque ustedes lo han visto mucho aquí en el programa, el psiquiatra y único psicoanalista en el país, epidemiólogo también, Julio Enrique Castro Otto. Bienvenidos sean. Gracias. Yo me siento tan bien de tenerles aquí. Qué bueno. De verdad me siento reconocida con la presencia de profesionales tan calificados como ustedes para abordar esta problemática que nos está afectando en la República Dominicana. Yo de inmediato voy a comenzar porque quiero exprimirles a ustedes el conocimiento que tienen y voy a comenzar con la parte del ser humano. ¿Cómo se forma ese violador, esa persona que agrede físicamente a otro? ¿En qué entorno? Usted pudiera definirnos cuál es el ambiente en que se va creando y se va formando el violador sexual. Ok, mira, primero darte las gracias por la invitación y por esta oportunidad que nos das. Mira, te puedo decir que en realidad nosotros tenemos un déficit en lo que es la parte más importante.
y es la familia. Aquí comienza y aquí surge todo lo que se puede crear sobre el ser humano. Cuando nosotros nacemos como una tabla en blanco. Y todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos sobre lo que son nuestros primeros años de vida. Entonces usted está diciendo, perdón que le interrumpa, que el violador no nace, se hace. Mira, hay personas que nacen con una predisposición a ciertas cosas, como es el alcohol, como es a una enfermedad ya de catastrófica como el cáncer o algo así. Nacemos con una predisposición a algo. Ahora bien, lo que es nuestro entorno, lo que es nuestra formación, eso ya es un hecho en el cual tú vas ayudando y vas fortaleciendo lo que serían esas conductas que nosotros le llamamos aprendidas. El entorno y lo que es la cultura también del ser humano va a influenciar mucho en cuál sería la formación de ese individuo. Bien, entonces la familia es fundamental para crear una persona con salud mental. La persona que sufre un atentado, una agresión sexual, ¿cómo le afecta? ¿Cómo queda? Mira, eso es uno de los grandes traumas que son más difíciles de... Es un trauma, queda... Totalmente trauma. Y es uno de los más difíciles de poder superar. Porque son cosas que supuestamente, lo que es un trauma es un choque o un acto que tú no lo estás esperando. Por lo tanto, eso es lo que te descontrola, te impacta emocionalmente. Y por eso tú quedas marcado. De una u otra manera tú quedas marcado. Por eso es difícil. ¿Se curan los traumas? Tú lo puedes manejar y puedes aprender a vivir con ese trauma. Pero todo esto es bajo entonces no lo se que cura. Es, porque no es una enfermedad. Exacto, no es una enfermedad para tú curarlo. Y mucho menos es una enfermedad o es una problemática que tú puedes curar, como dicen muchos por ahí, que lo curamos en 2 sesiones, en 3 sesiones o en una simple charla. O sea, es imposible. El trauma lo que tú puedes es aprender, es igual que el duelo. Tú puedes aprender a manejarlo, tú puedes aprender a vivir con él, puedes crear mecanismos internos en los cuales tú puedes fortalecerlo y entonces irlo desarrollando y poniéndolo a trabajar para ti. Pero no se cura porque no es una enfermedad. Hay muchas personas que sí se promueven como que curan el trauma. Sin embargo, ahora, es difícil de tú poder decir que curas un trauma cuando no se puede curar. Entonces, Celinés, usted como psicóloga, ¿cuándo transfiere a ese paciente, esa paciente? Porque en la República Dominicana, y eso es un dato interesante, las violaciones ocurren con mayor frecuencia en mujeres y en niños, niñas. Los varones también, en mínima cantidad, pero es más frecuente la violación sexual en contra de las mujeres. ¿Cuándo le transfiere usted? Aunque el psicólogo se mantiene en todo el proceso del tratamiento de la situación para lograr la salud mental, se mantiene siempre acompañando al psiquiatra. ¿Cuándo le transfiere usted ese paciente, esa mujer violada, al psiquiatra? Porque sabemos que el psiquiatra, y lo va a decir usted algo, es para medicar. Sí. ¿Cuándo usted lo transfiere al psiquiatra? Mira, ahora mismo hay una tendencia donde los cuales se ha notado que es necesario lo que es trabajar en conjunto. O sea, tenemos que hacerlo de manera integral. No podemos ni el psiquiatra trabajar por su lado, ni el psicólogo trabajar por su lado, porque todo va a depender de cuál sea la situación, la gravedad, que se presente, la gravedad y cómo llegue a esa persona, qué tan descompensada llegue esa persona al consultorio. Si es una persona que viene con una depresión grave, yo no voy a hacer absolutamente nada con darle terapia, porque esa persona no va a estar conscientemente de lo que yo le estoy diciendo y mucho menos va a poder afrontar de una manera positiva lo que yo le pueda plantear como un plan terapéutico. Tengo que enviarla directamente a donde el psiquiatra para que el psiquiatra sea la persona que lo normalice para entonces luego comenzar a poder trabajar. Y en la mayoría de los casos, porque después voy pasando donde cada uno, en la mayoría de los casos, ¿qué porcentaje de los casos de violencia sexual que se tratan requieren la atención de medicación y la necesidad de un psiquiatra? Mira, regularmente tenemos que hacerlo de manera en conjunta, independientemente de que sea un caso o que sea el otro, o qué tan grave sea, o cuál es la dimensión o la magnitud que tenga el impacto que haya tenido en la persona. Por lo regular, las personas siempre llegan a lo que es una atención primaria, porque por lo regular la persona llega
a lo que es el hospital o a emergencia. Entonces de ahí, según cuál sea la condición, tanto física como emocional de esa persona, pues entonces se solicita lo que es la intervención del psiquiatra, del psicólogo y el mismo médico que la atiende en el momento. Paso a usted, porque el EMER ya es la consecuencia de todo esto. Vamos primeramente a tratar al ser humano. Doctor, en cuanto a su experiencia como psiquiatra, de esos casos que le han llegado a la mano, defínanos, por favor, ese ambiente familiar, esos casos. ¿Qué ve usted en esos seres humanos violadores? ¿Qué encuentra usted en su cerebro, ya sea en la parte física o digamos biológica? Ustedes son expertos en lo que es el cerebro, en la parte de la medicación para la salud mental. Que es más que el cerebro. Excelente. Entonces, vamos a decir el cerebro con todas sus partes. El encéfalo. Todas sus partes. Entonces, ¿con qué se encuentra usted? ¿Cuál es ese escenario que usted encuentra en ese agresor? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué refleja? ¿Qué usted encuentra en esas conversaciones que usted tiene con ellos? ¿Qué usted encuentra en ellos? Es bueno destacar el concepto trauma. Trauma viene del griego traumón. Traumón significa daño. Y el daño deja cicatrices, o sea, repercute de una forma tal que lo que era regular y normal se hace irregular y raro. O sea, lo que era familiar. En un tejido, una persona se quema y ese tejido no vuelve a ser igual. O sea, presenta cicatrices para cualquier en la sociedad que lo ve. ¿Qué ocurre con los traumas internos? Propio de lo que es el ultraje. Estamos hablando del ultraje, de personas que tienen el control para ultrajar a otros. Y el ultraje, sea padecido o perpetrado, tiene la característica de que es incurable, porque deja una repercusión en el sujeto, una rememoración del hecho que retorna. Yo soy psicoanalista. Como psicoanalista sé, por mi propio proceso de análisis, que lo que ocurre en un sujeto de 0 a 5 años, por eso Sigmund Freud hablaba y decía que a los 5 años un sujeto era lo que iba a ser. Ya dice, el niño es el padre del hombre. El niño es el padre del hombre. Me la sé, doctor. Sí. Que estudiamos. Leí algo. Para que le atrae a ustedes. Edison, que fue el que trabajó sobre los ciclos psicosociales y fue hablando de esos ciclos, él habló, gran psicoanalista, de lo que fue el principio de impregnación, o sea, eso que Freud llamaba el daño, o sea, o la confrontación, la conformación de la subjetividad. Ahorita tú hablabas de cómo se conforma un sujeto. Un sujeto se conforma bajo la prerrogativa de la herencia y el medio. Celine ahorita hablaba. Eso es lo que construye esa estructura que se llama ser humano. Es como la zapata de un edificio, entonces eso sería. Los genes y el medio ambiente. Y el medio ambiente. Exacto. Un poco Freud hablaba de eso porque él articuló lo que se llamó la situación edípica, el complejo edípico y los conflictos edípicos, que no es lo mismo. Si hablamos de la situación edípica actual es incompleta. La familia realmente ahora es incompleta. Generalmente, por las estadísticas, soy salubrista, soy médico salubrista, y como tal, lo que lo estudio sobre la base de las estadísticas, de los números. ¿Y qué han reportado los números? Que esas familias que están reconstituidas son las que son más proclives
al incesto, que Freud decía que todos somos incestuosos. Sí, reconstituida, espérese, porque eso te toca a ustedes que son abogados. Sí, allá voy, porque espérese, porque tenemos que pensar, usted habla unos lenguajes así. Reconstruida significa, una familia reconstruida, nace una familia, entonces vuelve y vienen otras parejas, todo eso. Es decir, como abogada, que no se mantiene desde... Lo has visto muy bien. Ahí vienen los padrastros, las madrastras, esas son las figuras que se incorporan. Y la figura que se dio, los míos, los tuyos y los nuestros, exacto. aquella famosa que también se llevó al escenario, a los dramas sociales, o sea, donde se da una situación, estos son míos, esos son tuyos y estos son nuestros, estos vinieron después. ¿Qué ocurre a una persona que se da en esa condición en la convivencia familiar, que era lo que tú tocabas? Sí, lo que usted está hablando, perdón, que este es bueno este dato, perdone doctor, para edificar un poco. Más del 40% de las familias dominicanas descansan sobre madres solteras. Correcto. ¿Bien? Y descansa la familia dominicana actual, mujeres que tienen hijos de más de 4 hombres. Correcto. Exacto. Te fuiste adelante con las estadísticas. Sí, para poner en contexto, para que entendamos, porque nosotros queremos desde aquí sanar la sociedad dominicana. Claro. Nosotros queremos contribuir. Ustedes han sacado su tiempo en domingo, porque estamos en vivo, han hecho un esfuerzo como profesionales, explotados toda una semana y están aquí en vivo porque queremos contribuir a la salud del pueblo dominicano. A prevenir el daño en el pueblo. Claro que sí, claro que sí. Pero antes de que usted continúe, porque usted ahora que preside esto de los médicos salubristas, usted tiene demasiado tela. Lo preside el doctor Rafael Ramos Rincón. Sí, pero usted está ahí, usted está en la secretaría, de jefe ahí, esté tranquilo. Nosotros párese ahí, deténgase ahí, porque ahora nosotros queremos que el abogado haga unas cuantas distinciones en lo que es violencia sexual. Hay agresión, violencia, acoso, incesto. Doctor, todos estos términos, porque la gente oye, ¿qué incesto, qué agresión, qué violación? Pero no es lo mismo. Explíquenos de eso, porque ahí viene la parte de la consecuencia y la ¿cómo se llama? Tipificación. Bien, eso que ocurrió, ese daño que cometió esa persona que tiene ese problema mental, tiene consecuencias sociales y legales. Claro. Entonces, doctor, usted es como abogado que va a decir lo que cometió esta persona se llama esto y tiene tal consecuencia. Diga usted. Sí, nuestro Código Procesal Penal, que tenemos que comenzar hablando por ahí, en su sección 4 establece lo que son los delitos contra la honestidad. Cuando vemos el término honestidad, pensamos en particular raro, en honor, pero cuando asistimos a la Constitución de la República a ver el término que trata el artículo 44 de la Constitución, que es ese derecho fundamental que tiene la persona a su intimidad y tiene también la persona a su honor, los presupuestos o los puntos que trata la Constitución con relación a ese derecho fundamental se limitan a situaciones de violación a su información, a su domicilio, a su correspondencia. O sea que el término no lo podemos dejar ahí, ese término que utiliza el Código Procesal Penal de honestidad. Tenemos que irnos a otros derechos, que es el artículo 38, que es la dignidad de la persona, y tenemos que irnos al 42, que es la integridad de esa persona. Estamos hablando de la Constitución. Sí, la Constitución. Entonces es el techo de todo. Entonces dentro de los derechos fundamentales, dentro de los derechos civiles y políticos de la persona, están esos derechos. Entonces cuando vemos esa honestidad tenemos que verla con esa amplitud de cuando se cometen esas infracciones que estamos hablando aquí, se vulneran también esos derechos constitucionales. No debemos quedarnos en el Código Penal. No debemos quedarnos ahí. Hay que subir, darle rango constitucional al tema. Bien. Entonces, por eso es sancionado y con la gravedad que es sancionado. Entonces, ya para conceptualizar, entonces el artículo 330 del Código Procesal Penal establece el primer concepto, que es la violencia sexual, como término, como concepto genérico. Entonces, esta violencia sexual es cualquier acto de carácter sexual que se hace con violencia, con amenaza, con engaño, con promesas, con constreñimiento, o sea, con todas esas características, viéndolo como término genérico, está la violencia sexual. Entonces, ya particularizando, entonces hablamos del artículo 331, que es el que trata la violación sexual. Entonces, ya es aquel acto
de carácter sexual con penetración, y lo dice así crudamente el Código Penal, con penetración en cualquier género, porque no estamos hablando solamente de mujeres. No, porque estamos hablando de varones también, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes. Qué bueno que entonces, todas esas situaciones la enmarca el Código Penal, que se cometen entonces con las mismas características que acabo de decir, de amenaza, constreñimiento, violencia, sorpresa, engaño, que se cometen con todas estas características. Y después no sé si quiera que entra ahora en lo que son en los términos de agravación de ese tipo de situación. Sí, entonces se agrava ese tipo de infracción y con ello aumenta la pena tanto desde el punto de vista de la característica de la sanción económica como de la sanción privativa de libertad. Se agrava con situaciones de cuando se vulnera a una persona a un estado de extrema vulneración, valga la redundancia, cuando hablamos por ejemplo de que la violación se comete contra una persona grávida o en estado de embarazo, cuando se comete contra una persona que tiene problemas psicológicos, cuando tiene problemas físicos esa persona, discapacidad, o cuando tiene problemas psicológicos. O sea, aprovechándose de todo ese tipo de situación, se agrava la situación. Se agrava cuando es cometida por dos o más personas y con cómplices. También cuando es cometida en contra de un niño, niños adolescentes por vía de un pariente o no pariente. Eso agrava el caso. Sí, cuando una persona abusa de su condición, de su función para cometer ese tipo de actos, se agrava ese tipo de situación. Ya entrando también en el tema del incesto, el incesto ya es cuando esa violencia sexual se comete por un adulto en contra de un niño, niña, adolescente, con lazos de parentesco o afinidad. Consanguíneo. Sanguíneo, exacto. Entonces ahí se diferencia de cuando es parentesco, la sanción puede alcanzar hasta un 4º grado y cuando es de afinidad hasta un 3er grado. Entonces ahí también entra la figura del incesto. Perfecto. Y lo que es la diferencia entre violación y agresión. Por ejemplo, porque a veces dicen agresión sexual. Puede ser una insinuación, porque usted dijo que para que sea violación tiene que haber penetración. Sí, tiene que haber penetración. Si no hay penetración, ¿cómo se llama, doctor? Porque también se castiga. No, todo otro tipo de agresión sexual que no se tipifica como violación o incesto es sancionado, ya dependiendo del tipo de situación, se sanciona. Claro. Por ejemplo, hay, y así lo dice el artículo 333 del Código, que es el que trata ese tipo de problemática. Dice, cualquier otro tipo de infracción sexual que no se tipifica dentro de lo que ya hemos hablado, entonces se sanciona y ahí le da más importancia a lo que es la sanción de carácter penal de 5 años, que es el mínimo el máximo de la reclusión menor, y con una multa de 50,000 pesos. Pero si se da con la circunstancia agravante que ya hemos mencionado, entonces se aumenta la pena al doble, a 10 años, y también la multa también se aumenta. Doctor, ¿y en esos casos se puede buscar atenuantes o invocar atenuantes? En particular en la situación de incesto, el mismo Código lo dice de manera clara y directa. Dice, primero dice, se sanciona con el máximo de la pena de reclusión. El máximo son 20 años de la pena de reclusión. Porque que ahí no puede ser menos. Anteriormente la reclusión era solamente de 2 a 5 años, pero como se abolió en el Código del Trabajo Público y esa conceptualización se aplicó a esas demás infracciones, entonces ya hay lo que se diferencia de una reclusión menor, que es de 2 a 5 años, y mayor, que es de 3 a 10, de 10 a 15, de 10 a 20. Entonces, en este caso es la reclusión mayor. Y tiene en caso de violación. Sí, y también dice, no tiene derecho a fianza la persona. O sea, que no se puede salir porque salió bajo fianza. Y es sancionable el principio de ejecución, lo que es la tentativa. Iba ahí, doctor. Es también sancionable. La tentativa de cometer el hecho. Es decir, yo lo intenté, pero no lo logré, porque ya sea cualquier cosa. Porque algo contrario a mi voluntad impidió
que se hiciera. Exacto, pero la intención la intención estaba, pero algo contrario a mi voluntad impidió que se hiciera. Entonces se castiga como el acto mismo. Como el acto mismo. O sea, que aunque lo haya intentado y no lo haya logrado, lo ejecutó, se castiga como igual. El tema de la situación, ya modernamente, el tema por el derecho fundamental también de la libertad, ya esa terminología, acuérdense que el código es bastante viejo y son modificaciones anteriores a la Constitución. Ya el tema del derecho a fianza es discutible desde el punto de vista constitucional, pero el código lo dice claramente así, que no hay derecho a fianza. Por ejemplo, eso es cuando se aplica la medida de coerción, que ahí es que podemos hablar de la garantía económica, entonces el código lo dice, pero eso es un tema ya discutible con nuestra nueva Constitución y con las modernidades que tiene nuestro derecho. Lo mismo pasaba antes con la materia de droga, que antes no se permitía, y ya posteriormente también se admitió la situación del derecho a fianza, porque hay presupuestos que hay que tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, hay un tema, doctor, y vamos aquí. Usted nos explicaba, yo estaba viendo algunas investigaciones y dice que la mayoría de los casos, Celine, se dan en niños o menores o jovencitos que viven, como decía usted, bajo la tutela solo de la madre, porque parece que le tienen miedo a los papás. Cuando el muchacho vive con el papá, como que lo respetan más. Hay unos molleros ahí. Entonces, síganos con ese tema que usted estaba hablando en cuanto a esta parte humana del niño. Al perfil familiar. Al perfil familiar, porque decía Celine que el problema nace ahí. En el sentido de que la persona con subjetividad violatoria es una persona que tiene una tendencia, como propiamente decía el procurador, a abusar de su poder o de las circunstancias que le rodean. Son esas circunstancias que le rodean las que le permiten pasar al acto. Y estábamos escuchando lo que es el tratamiento legal que va sobre lo que queda sobre el cuerpo. Como médico, lo que estudiamos es el cuerpo. Y en el cuerpo estudiamos justamente todo lo que implica las actividades encefálicas como la actividad del cuerpo mismo. Entonces, aquellas marcas que quedaban o que quedan en el cuerpo del niño, de la niña, de la víctima en sentido general, quedaban como sin tratamiento desde el punto de vista legal. Dirigiendo el Departamento de Prevención de Abuso Infantil en el CONANI, participé en lo que fue la modificación de la ley. En esa ley, entonces, se tomó en consideración eso de la intencionalidad que no dejaba huella, pero sí que deja una sensación de ultraje, de vulnerabilidad. Soy nadie, porque ahora no sucedió, pero indiscutiblemente yo no soy nadie. Entonces, nadie me cree, entonces luego esas son las personas que en mi trabajo como médico salubrista y epidemiólogo en la ciudad colonial, los encuentro irremediablemente enajenados, alienados, tanto alienado es el propio sujeto, enajenado es la sociedad y la familia a la que enajena, como indigentes. Doctor, quédese ahí. Vamos a una breve pausa. Para ver la consecuencia. Que no veo a Calimán aquí. Vamos a una breve pausa y continuamos en Dominicana es Vida. Estamos hablando de los temas de violación sexual e incesto. Televisión, lo que tienes que ver.